Yo estoy convencida de que el mundo está cambiando. Tengo la impresión de que dejamos atrás un modelo antiguo y vamos a uno nuevo, aunque no sabemos todavía cómo será el nuevo. Peor, no lo sabemos. Sentimos la presión de los medios de comunicación, ¿verdad?, a todas horas. Todo parece indicar, como decía mi tío, que el cambio no será a mejor, pero todavía no lo sabemos. El cambio es muy profundo y va marcado por la palabra crisis. Si se pierde el puesto de trabajo, uno tiene una conciencia de crisis y de cambio muy real, ¿verdad? Pero incluso teniendo empleo, nadie escapa a las emociones que provoca la situación actual y el contexto actual, ¿verdad? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles diríais vosotros que son esas emociones? ¿Incertidumbre? ¿Impotencia? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Injusticia? ¿Inseguridad? Rabia hacia los políticos, hacia la clase dirigente, hacia esa élite, ¿verdad? Eso los psicólogos lo definen con una sola palabra, que es estrés, ¿no? Y ya sabéis que hasta financieramente se aplican índices de estrés. Qué palabra más polisémica, ¿verdad? Bueno, todos estamos preocupados por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestra ciudad, por nuestro país. Y los jóvenes, pues no dejan de estar preocupados por su futuro. En realidad, esta crisis económica no sé si no es la sucesión de una crisis más global que viene de unos años atrás. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de la posmodernidad, pues ya hablábamos de una crisis de valores, ya hablábamos de una crisis de los metarrelatos, de las grandes historias que nos han explicado el mundo, ya hablábamos de una crisis de autoridad. Parece que el mundo en el que vivimos, si no se hunde, al menos está cambiando. Y como las personas que tienen vértigo, ¿no? ¿Qué pasa, Ruth, cuando tienes vértigo? ¿Cómo está el terreno? Todo se mueve, ¿verdad? Bueno, yo creo que el libro de Hebreos y el texto que vamos a leer tiene algo que decirnos sobre esto, aunque parezca que no. Algo que puede sernos muy, muy útil. Porque el libro de Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que más habla del paso de lo viejo a lo nuevo, de lo que queda atrás y lo que nos espera por delante, y de cómo afrontar esa transición cuando ya sabes que el terreno que pisas se está moviendo y va a desaparecer, pero todavía no sabes qué terreno vas a pisar mañana. Os invito a leer el capítulo 8 de Hebreos. Vamos a leer todo el capítulo 8 y luego del capítulo 9 leeremos el versículo 14. Dice Hebreos 8: lo más importante de cuanto estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, construido por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas dispuestas por la ley de Moisés. Pero ellos prestan su servicio valiéndose de cosas que no son sino copia y sombra de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copia porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: presta atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, nuestro sumo sacerdote, oficiando un culto mucho mejor, ha unido a Dios y los hombres mediante un pacto mejor, basado en mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario el segundo.
Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: el Señor dice, vendrán días en los que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no cumplieron mi pacto, yo los abandoné, dice el Señor. El pacto que haré con Israel después de aquellos días será este. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será menester que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para conocer al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto es porque ha declarado viejo al primero, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Y el 9:14 dice: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. ¿Para qué? Para que podamos servir al Dios viviente. Andreu ya hizo una magnífica introducción a toda esta serie, explicándonos el contexto, a quién se dirigía esta serie de sermones, porque una cosa tenemos clara, no es una carta, son una serie de sermones, y lo que acabamos de leer forma parte de uno de esos sermones, comentando el texto de Jeremías 31, del 1 al 4. Pero aunque pueda parecer un poco reiterativo, creo que nos interesa recordar las circunstancias de aquel auditorio, de aquellos que iban a oír aquel sermón, para entender perfectamente qué quería decir el que les predicó y hasta qué punto aquel mensaje tiene un valor para nosotros y para nuestra realidad. Las circunstancias históricas del momento eran realmente difíciles. Todo un sistema de representación y de instituciones ha cambiado. Una realidad ha desaparecido y está a punto de desaparecer. Es lo mismo que hemos leído en 8:13. Hacer un cambio como este es de lo que trata la carta de Hebreos. Las personas destinatarias de aquel sermón estaban realmente angustiadas, desorientadas, frustradas, dudosas, con ansiedad. ¡Qué casualidad! Como todo eso que acabamos de decir hace un momento. Eran mayoritariamente judíos convertidos al cristianismo. Poco antes o poco después del 70 después de Cristo. Personas educadas en el judaísmo, segunda generación de convertidos. Todavía sus ideas acerca de Dios giraban alrededor del templo. Esto es muy importante. Todavía sus ideas acerca de Dios giraban alrededor de unas ceremonias, de un rito, del servicio de los levitas y los sacerdotes, del incienso, de la música, de contemplar la muerte en sacrificio de los animales. Veían al sumo sacerdote mientras confesaba sus pecados sobre la víctima. Todavía se estaba compartiendo el tronco común con el judaísmo a pesar de ser cristianos. Ellos pensaban que eran judíos que ya habían visto al Mesías, porque el Mesías ya había llegado. Y estamos en el proceso de separar ese tronco común del judaísmo, mientras unos judíos dicen Jesús no es el Hijo de Dios, hay todo un grupo que está diciendo es el Hijo de Dios y esto cómo nos va a afectar. Cuando desaparece el templo, desaparecen los ritos, desaparece una identidad religiosa. Y la práctica y el hábito y el marco en el que se habían movido empieza a temblar y empieza a derrumbarse. Más aún,
Aquellas promesas de la primera generación que había oído directamente las palabras del Señor Jesús, aquellas promesas de que el Señor va a venir y vendrá enseguida, parecían no cumplirse. Parecían no cumplirse. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Tenemos que elegir entonces entre el judaísmo y el cristianismo. Tenemos que elegir entre Jesús y el templo. Tenemos que elegir entre los sacerdotes de toda la vida o el sacerdocio de Jesús. Incluso para aquellos judíos, sabían quién era su familia desde los tiempos de Moisés, generación a generación, lo que siempre se había hecho, generación a generación. Había que abandonarlo. ¿Qué camino seguir? Eran pues tiempos difíciles de cambio, eran tiempos vividos como una crisis feroz. Y ante esa situación, la tentación era, en el mejor de los casos y todavía malo, descafeinar el mensaje de Cristo, dejar de asistir a las reuniones, como se nos dice a lo largo de la carta, incluso relajar el nivel de exigencia moral presionados por el contexto. ¿Para qué caminar en santidad si las promesas no se cumplen? Pecado, pecado, pecado. ¿Por qué hay que exagerarlo? No hace falta. Lo peor no era eso. Lo peor era tomar la opción de volver atrás. Volver a las prácticas del judaísmo. ¿Sabéis esto qué significaba? Negar, cuando ya se había afirmado que Jesús era el Hijo de Dios. Negar que Jesús era el Hijo de Dios. Y volver a los ritos, y volver a las ceremonias, y volver al perdón anual de los pecados con el sumo sacerdote. Ahora, nuestro contexto es muy distinto, pero las emociones de aquellos seres humanos y de aquellos cristianos las podemos entender muy bien, ¿verdad? El autor de Hebreos ofrece varias respuestas a esa angustia, a esa incertidumbre ante el cambio que no pueden controlar. Las respuestas son varias. Yo en esta mañana os propongo considerar solo cuatro. Pero no quiere decir, creo yo, que son las más importantes. Otros hablarán de otras seguramente. Pero son cuatro esenciales para afrontar el cambio, para afrontar la transición. Decía Viktor Frankl, ¿no?, después de su experiencia en los campos de concentración, que sobrevivían las personas que podían cambiar su mirada ante la realidad. Y, de alguna forma, el autor de Hebreos les está diciendo eso a su auditorio. Les está diciendo, en primer lugar, que deben recordar que los seguidores de Jesús son peregrinos. En primer lugar, los seguidores de Jesús son peregrinos, caminantes, corredores de fondo. Y seguir un camino, ¿qué es? Sino un cambio permanente. Seguir un camino no es un cambio permanente. Cambia el tiempo, cambia el paisaje, cambian las personas con las que te cruzas, cambia la orientación, cambia el día y la noche, cambia tu estado de ánimo, cambia casi todo. Así que el autor de Hebreos recuerda que lo propio de la vida y la vida cristiana no es la quietud, sino el movimiento. No es estarse quietos, sino correr hacia la meta, comprometiendo en ella nuestra energía y nuestros valores. Que lo propio de la vida y la vida cristiana no es pararse, sino caminar y hacer camino. ¿Cuál fue el primer nombre que se dio a los seguidores de Cristo? Los del camino. ¿A quién perseguía Pablo antes de convertirse? A los seguidores de este nuevo camino. Vivimos caminando y caminamos viviendo. Y el camino es cambio y es transformación. Y la vida es cambio, lo sabemos muy bien. La vida biológica, pasamos de la infancia a la vejez. Cambiamos de estado, somos hijos, esposos, esposas, padres, abuelos. Cambiamos de mayor o menor prosperidad económica. Tenemos etapas múltiples en la vida.
Es más, cruzamos fronteras continuamente. Cruzamos fronteras continuamente. Las mejores, las que cruzamos cuando vamos de vacaciones, obviamente, ¿eh? Pero hay muchas otras fronteras que cambiamos en la vida, que cruzamos en la vida. Las que tú quieres y las que sencillamente te encuentras en el camino. Un día crees estar felizmente casado y quizás un año después estar divorciado, un cambio que nunca esperaste. Un día tienes una familia con un padre y una madre y al día siguiente pues tus padres se han separado y tienes una realidad distinta, has cruzado una frontera y no ha sido fácil, ¿verdad? Un día vas al médico con unos resultados de una prueba de rutina y te dicen que tienes una enfermedad seria. Has cruzado la frontera entre los sanos y los enfermos. Y luego hay fronteras que te llevan a países ficticios, ¿no? Pero muy reales y que hemos pisado muchas veces. Hemos visitado países que hemos visitado muchas veces sin desearlo. Porque ¿quién no ha visitado el país del desierto afectivo? El país del desierto de la duda. ¿O quién no ha visitado, no ha estado a punto de naufragar en el mar embravecido por la ira? Ahora, el camino no solo tiene cambios de signo negativo, sino que tiene muchos cambios de signo positivo. Y estos días con tanta presión mediática, tenemos tendencia a olvidarlo. Tenemos tendencia a olvidarlo. Hay tantas cosas buenas en el camino de la vida, tantas cosas buenas en el camino de la vida cristiana. El primer amor, el primer abrazo, el primer beso. Pero no solo eso, ¿no? La ternura del padre que te acoge, el cariño de la madre, el calor de tu pareja, los momentos buenos con los amigos. ¡Cuántas cosas buenas! El momento en el que el Señor te rescató de ese país de desierto, el momento en el que las aguas se calmaron y caminaste con Él. Es que la vida no está llena de cambios buenísimos y positivos. Tenemos tendencia a olvidarlo. Hay muchas alegrías. Todo eso es la vida. La vida es cambio, es transformación. La vida es camino. La vida es carrera. La vida cristiana es una aventura, como dice Paul Tournier, que merece la pena ser vivida. Así que el autor de Hebreos le dice a su auditorio, asume tu realidad cambiante. No porque duela menos, pero asume la realidad de quién eres. Eres un peregrino. El cambio es una constante entre los caminantes. Es una constante para todos los peregrinos. Acepta lo que eres. Acepta que eres un corredor que va a la meta. Y la meta en la vida cristiana es la casa del Padre. Y no llegaremos sin haber cruzado una última frontera, la de la muerte. Corremos hacia la casa del Padre. Avanzamos cada día y el cambio es lo consustancial a nuestra vida. Va íntimamente ligado a nuestra vida. Ahora, la segunda cosa que les pide el autor de Hebreos a su auditorio es recordar por quién han llegado hasta aquí en ese camino. El autor les presenta a sus oyentes a Jesús no solo como sacerdote, sino como el mejor sacerdote. Compara el oficio en el Antiguo Pacto, en el que vemos en el Antiguo Testamento, con todos sus sacrificios rituales, con el papel que ahora ha asumido Jesús. Él ya no ofrece, como los otros sacerdotes, los animales en expiación por los pecados. Él se ha ofrecido a sí mismo. A sí mismo. Y ahora mismo les dice, está al lado del Señor, Padre, al lado del Padre, como sumo sacerdote en el templo que está en el cielo. Un templo que es el original.
porque todo lo que vemos aquí en la tierra es una copia, una sombra de esa originalidad primigenia. Y en ese templo ya no hay cortinas o barreras que separen a Dios de sus hijos. Jesús, el Hijo de Dios, ha actuado como mediador entre Dios y los hombres y sigue haciéndolo todavía hoy, sentado a la diestra de Dios Padre. Él ha abierto el camino. El Señor Jesús ha abierto el camino. No un camino, el camino. Ya no hay cortinas que nos separen del lugar santísimo. Él las rasgó con su sacrificio. Ya no hay barrera alguna que nos impida acercarnos directamente al trono de la gracia de Dios. Jesús abrió el camino. ¿Y Él qué es? Sino el camino, la verdad y la vida. El camino que nos lleva a la meta de nuestra carrera, a la casa del Padre, después de cruzar la última frontera. ¿Recuerda entonces por quién estás aquí? Ahora, en tercer lugar, recuerda por qué estás aquí. Estás aquí porque Dios nos ha amado. En nuestra carrera de vida estamos aquí porque Dios nos ha amado. Y ese Dios nos ha amado tiene que ver con ese mejor pacto del que acabamos de leer. Claro, para el auditorio del autor de Hebreos, hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto, en aquel momento tenía un significado muy fuerte, muy fuerte. Para nosotros también puede tenerlo si cambiamos nuestra perspectiva desde nuestra posición actual, ¿no? Desde nuestra inseguridad, desde nuestra incerteza. En nuestro camino de vida estamos aquí porque Dios nos ha amado, porque Dios ha querido firmar un mejor pacto con todo el género humano. El viejo pacto no funcionó. Toda la historia del Antiguo Testamento, ¿qué es? Sino la historia de la frustración de Dios. Toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de la frustración de Dios. Porque Él firmó un primer pacto que no llegó a buen puerto. Es la historia de las rebeldías, de las traiciones, de la redención constante del Señor para su pueblo y de nuevo la caída una vez más. Ante esa realidad Dios quiso establecer un nuevo pacto sobre bases mejores, unas bases que no dependen de nuestra naturaleza caída. El nuevo pacto no está levantado sobre la ley, el nuevo pacto está levantado sobre la gracia. Esa gracia es la que nos ha alcanzado a nosotros. El nuevo pacto está levantado sobre la gracia. Es un acuerdo, un compromiso con el género humano basado no en nuestra naturaleza caída, sino en su amor y en su misericordia. Un compromiso articulado a través del sacrificio de Jesús. Y no una vez cada año, como hacía el sumo sacerdote en el templo, sino una vez para siempre. Una vez para siempre. Para todos nosotros, para siempre. Como creyentes, caminamos bajo las premisas de este mejor pacto. Caminamos bajo la gracia de Dios, cubiertos por su misericordia, guiados por su justicia. El mundo podría derrumbarse. Pueden venir todas las crisis, pero hay que recordar por qué estamos aquí. Porque la gracia de Dios nos ha dado un lugar en el mundo que nada ni nadie puede arrebatarnos. Ahora somos amigos de Dios por su gracia. Ahora, el cuarto elemento que trae el autor de Hebreos en su sermón para consolar y para animar a aquel auditorio angustiado es: ¿eres un peregrino? ¿Estás aquí por quién? ¿Por Jesús? ¿Estás aquí por qué? Porque hay un nuevo pacto basado en la gracia. Y, en cuarto lugar, llevas una mochila como peregrino con mejores promesas. Llevas una mochila como peregrino con mejores promesas. Avanzamos como peregrinos, pero no vamos desnudos, sino muy bien equipados. Ahora, para hacer el camino
Sebastián, que va a hacerlo este verano, nos explicaría qué hay que llevar en la mochila. Pocas cosas, supongo, ¿verdad? Muy poco peso, pero lo necesario, ¿no? Lo justo y necesario, como el Señor prometió. En medio de las circunstancias cambiantes, caminamos con las mejores promesas, las que encontramos en ese texto, en Hebreos, pero que nos trae los versículos de Jeremías 31, 1, 4. Y dice, ¿qué llevamos en la mochila? Llevamos, en primer lugar, llevamos un corazón liberado, una mente transformada. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Caminamos con un corazón y una mente transformados. Estamos en proceso y el camino significa que se ha puesto el principio y que cada uno va avanzando. Pero ¿la meta qué es? Sino que después de la conversión sigamos con la ley de Dios en el corazón y en la mente, caminando cada día, viendo el camino y los cambios a través de ese corazón nuevo y de esa mente nueva. Caminamos entonces con un corazón y una mente nuevos. Nos ha dotado de los instrumentos necesarios para caminar y avanzar. Caminamos no con los ojos de la vista, sino con los ojos de la fe. Y avanzamos con los valores de Jesús, comprometidos en la actuación de cada día, viviendo en santidad todas las etapas del camino. Ahora, no solo llevamos un corazón y una mente nuevos, sino que también llevamos un cambio sustancial respecto al antiguo judaísmo. Porque por la gracia podemos acceder directamente al Padre. Ya no es la ley la que nos lleva al Padre, es la gracia. Y en esa gracia tenemos un conocimiento de Dios desde la experiencia personal. Ya no será menester que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para conocer al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. El pueblo de Israel conocía a su Dios porque se les había revelado, a diferencia de las otras naciones, pero tendían a olvidarlo con mucha frecuencia, como la segunda generación que entró en Canaán. El conocimiento de Dios, estrechamente relacionado con la lealtad al pacto, era una cosa que Dios deseaba más que todos los sacrificios, lo sabemos. Pero ahora no se habla de un conocimiento nacional de Dios y de su pacto. Ahora se trata de un conocimiento personal de Dios, poseído por cada individuo miembro de la comunidad que está pactando, de la comunidad que está avanzando. Y es un conocimiento de Dios que crece y crece hasta alcanzar la madurez. Hace 15 días Javier nos hablaba de esto. El autor nos invita a perseguir esa madurez a lo largo del camino. Entre otras razones, porque Dios promete su presencia a nuestro lado mientras avanzamos, abierto al diálogo con cada uno de nosotros. Y ahora, caminamos con un corazón y una mente grabados con la palabra del Señor. Tenemos un conocimiento directo, una experiencia personal de quién es Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, el perdón de los pecados. Esa no es una idea nueva, ¿eh? Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Esa no es una idea nueva. El Dios de Israel era un Dios perdonador que tiraba las iniquidades de su pueblo, los pecados de su pueblo, donde al fondo del mar. Ahí va. Pero ahora, la seguridad del perdón de los pecados se describe de una forma cualitativamente mejor. Yo olvidaré sus iniquidades y no recordaré sus pecados nunca más. Recordar es mucho más que un esfuerzo mental en el hebreo, ¿sabéis? Implica que hay que hacer algo para ayudar o no a la persona recordada. Así que si los pecados fuesen recordados por Dios, su santidad le obligaría a tomar una acción contra la persona. Pero si no los recuerda, por su gracia,
se restablece la armonía con el hombre. Bajo el antiguo sistema de sacrificios, que conocía muy bien aquel auditorio del autor de Hebreos, había un recuerdo anual de los pecados, pero bajo el nuevo pacto no es necesario, porque hubo un único sacrificio por todos. Así que el autor de Hebreos le recuerda a su auditorio y nos recuerda a nosotros que la mochila de nuestro camino de vida no tiene que ir cargada con las piedras de la culpa, porque el Señor Jesús las cargó todas en su propia mochila al subir a Getsemaní. No llevamos en nuestra mochila las piedras de la culpa. Somos peregrinos. Nuestra vida es una aventura sujeta al cambio continuo. Muchas cosas pueden cambiar, a mejor o a peor, pero caminamos acompañados por Jesús, bajo el refugio de la gracia, con las fuerzas y la enseñanza grabadas en nuestros corazones y nuestras mentes, con la meta bien clara de alcanzar un mayor conocimiento de Dios en nuestro camino y llegar a la casa del Padre después de cruzar la última frontera. Y todo con la conciencia liberada por su perdón. Leía estos días que ante la crisis y los cambios, ante un mundo que está cambiando continuamente, se nos exige recordar 3 cosas. Una redefinición exacta de nosotros mismos, un redescubrimiento de nuestro significado humano y una renovación de nuestro compromiso formal con aquello que hemos elegido como el propósito de nuestra vida. Yo soy peregrina. ¿Somos peregrinos? ¿Somos caminantes? Yo formo parte de la humanidad que ha aceptado un nuevo pacto con Dios. ¿Vosotros también? Y además, mi compromiso, y espero que el vuestro, está aquí. Se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Os propongo un momento de reflexión y que si queréis hagáis vuestras estas palabras, esta oración. Si queréis inclinar vuestras cabezas y cerrar los ojos, si queréis tenerlos abiertos, como queráis, pero escuchar atentamente y pensar si os sumáis a estas palabras. Señor, nosotros, como comunidad de peregrinos, aceptamos la realidad cambiante del camino. Señor, resistiremos hasta el final, como resistió el Señor Jesús. Caminaremos hasta la meta, correremos la carrera, sabiendo que andamos bajo la gracia por la obra de nuestro Señor Jesús. Por su sacrificio te has olvidado de nuestros pecados y has limpiado y liberado nuestra conciencia. Señor, renovamos nuestros compromisos, nuestro propósito de vida, afirmando que en medio de cualquier circunstancia, ante cualquier etapa de la vida, al cruzar cualquier frontera, hasta la última, mantendremos la voluntad de servir con gratitud al Dios viviente. Amén.